La vida en el interior del corazón de Jesús. En este capítulo meditaremos la caridad. ¿Cómo nos ama Jesús? Así debemos amar al prójimo. ¿Cómo se embellece todo y se eleva cuando se contempla desde el corazón de Jesús y a través de su luz y de su amor? En el capítulo anterior vimos cómo el prójimo, tan lleno de miserias y deficiencias, se eleva por el hecho de estar unido íntimamente con Jesús y se hace digno de ser amado y, en cierto sentido, con el mismo amor, con la misma caridad con que se ama a Dios. Es algo maravilloso esta virtud que tiene lo divino para embellecerlo todo. El demonio todo lo echa a perder, aún las cosas más santas, aún las más puras. Jesús, por el contrario, tiene la virtud divina de engrandecerlo todo, el dolor y la humillación, la enfermedad y la muerte, cómo las ha elevado y transformado. Por eso, vistas las cosas a través del prisma divino del corazón de Jesús, todas son grandes, todas son bellas, y aún el pecado que no se puede transformar lo vemos de una manera nueva. Comprendemos mejor su malicia y sentimos mayor repugnancia por él. Pero continuemos contemplando a nuestro prójimo a través del corazón de Jesús. Él mismo nos señala cuáles han de ser los caracteres de nuestra caridad al prójimo. Cuando nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15:12. Ese cómo contiene abismos de luz. Si lo analizamos, encontraremos las cualidades que debe tener nuestro amor al prójimo. Muchas veces los cristianos se conforman en materia de caridad únicamente con evitar lo que lastime al prójimo, de manera que para ellos la caridad consiste en no hacer ningún mal, por pequeño que sea. Claro está que no consiste tan solo en este elemento negativo. La caridad debe movernos a hacer el bien al prójimo, todo el bien que podamos, y con la delicadeza y la ternura con que nuestro Señor nos colma de bienes. ¿Cómo nos ama Jesús? Con un amor incomparable y único, porque nos ama con todo su corazón. Así tenemos que amar al prójimo. Un afecto exiguo, mezquino, el indispensable para no faltar a la caridad, no puede satisfacerle a nuestro Señor, porque no es así como Él nos ama. Él nos ama con todo el corazón y nosotros amamos al prójimo con una porción, por cierto, mínima del nuestro, es decir, apenas. No, tenemos que amar al prójimo con todo el corazón. Nuestro amor debe ser total, porque así nos ama Jesús, a pesar de que su corazón es inmenso. ¿Cómo nos ama Jesús? Perdonando todas nuestras faltas, cubriendo todas nuestras miserias, condescendiendo santamente con todas nuestras fragilidades. Uno de los encantos del amor de Dios es precisamente saber que para ese amor nada de lo que llevamos en nuestro corazón es obstáculo. Todo el que ama tiene siempre ese temor que llega a convertirse hasta en un martirio. ¿Será correspondido mi amor? Para ser correspondido, ¿no estorbarán mis defectos, mis miserias, mis imperfecciones? Por eso, en el mundo, las personas que aman ocultan unas cosas y exhiben otras. Se arreglan y se componen, precisamente por eso, por el temor de que unas cosas estorben y con la esperanza de que otras les sirvan para ser amadas. Bendito sea Dios, que con Él no tenemos que andar escondiendo nada. Antes tenemos que exhibirle nuestras miserias, nuestra nada. Ese es el encanto del amor de Dios, saber que nuestro Señor nos ama con todos nuestros defectos y con todas nuestras miserias. Cómo se dilata el corazón por la confianza, cómo descansa libre de toda preocupación con un amor así. Pues bien,
Así debemos amar al prójimo, a pesar de su miseria, para que nuestra caridad sea un trasunto del amor que nuestro Señor nos tiene. Me parece conveniente dar aquí una regla práctica. Muchas veces sentimos cierta indignación con el prójimo, porque hizo esto, porque hizo aquello, y decimos, esto ya es excesivo, esto ya no se puede soportar. Cuando el prójimo se porta así, entremos dentro de nuestro propio corazón y veamos si no hemos hecho a nuestro Señor una cosa semejante, si no hay analogía entre nuestra conducta para con Dios y la conducta del prójimo para con nosotros. Ojalá que no tuviéramos que avergonzarnos y decir, esto que me hacen no es nada en comparación de lo que yo le he hecho a Dios. Esta persona es muy terca, ¿y yo con Dios? Pero no entiende, ¿y yo en mis relaciones con Dios? Pero no tiene conmigo ninguna consideración, ¿y yo la tengo con Dios? Pero lo que me ha hecho es una grosería, ¿y cuántas le he hecho yo a Dios? Y así sucesivamente. Entonces veremos cuántos motivos hay para que seamos más indulgentes con nuestro prójimo y aprenderemos esa ciencia del corazón de Jesús que sabe disimular, que sabe condescender y cuya indulgencia no tiene límites. Sí, es una regla admirable la que nos dio nuestro Señor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nos ata las manos por completo o, más bien, nos dilata el corazón. No hay nada, absolutamente nada que justifique nuestra falta de caridad para con el prójimo. Que el prójimo es de esta manera, que tiene tales defectos, que es un ingrato, que ha cometido tales faltas. Pero si todo eso se lo hacemos a nuestro Señor, a ingratos con Él nadie nos gana. Cualquiera de nosotros puede decir, con nuestro Señor nadie me gana en ingrato, en desleal, en ruin. De modo que nada puedo echarle en cara al prójimo, sin que yo mismo tenga que condenarme. Nuestro Señor nos puso esta regla muy claramente en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Y por deudas podemos entender aquí no solo los pecados, sino todas nuestras deficiencias en nuestras relaciones con Dios. ¿Cómo nos ama Jesús? Haciéndonos el bien. De Él dice la Sagrada Escritura que pasó por el mundo haciendo el bien. Hechos 10:38. Y desde el cielo no se ocupa de otra cosa. ¿Podemos contar los bienes que nuestro Señor nos ha hecho durante nuestra vida? A cada momento nos los está haciendo. Constantemente estamos recibiendo beneficios de las manos de Dios, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural, y a tal grado que con frecuencia ni siquiera nos damos cuenta de ello. La acción de Dios sobre nosotros, la acción de su amor, no es intermitente, de manera que no nos da sus gracias de cuando en cuando. Antes bien, es como una corriente que no se interrumpe, aunque no siempre nos demos cuenta. Él está constantemente haciéndonos el bien, pues así tenemos que amar al prójimo, haciéndole todo el bien que podamos. Muchas veces para hacer el bien a un prójimo necesitamos entablar una discusión con nosotros mismos, que si le haré este bien, que si no se lo haré, que por este motivo conviene, que por este otro motivo no conviene, etc. No es así como nuestro Señor nos hace el bien. ¿Cuándo hemos visto que una madre discuta consigo misma si le hará bien a su hijo? Sencillamente sigue los instintos de su corazón.
A veces la materia misma exige un análisis cuidadoso, pero no porque dudemos de la necesidad de hacer el bien al prójimo, sino porque lo que vamos a hacerle sea verdaderamente un bien para él. Debemos tener una gran espontaneidad para hacer el bien a nuestro prójimo. Debemos estar ávidos de hacérselo, como todo el que ama está ansioso de hacer el bien a su amado. Si nuestro Señor se nos apareciera y viniera a pasar con nosotros 2 o 3 días, ¿habríamos de asediarlo con buenos servicios? ¿Llevaríamos al extremo nuestras manifestaciones de afecto? ¿Le serviríamos al pensamiento y le haríamos todos los bienes que estuvieran a nuestra mano? Y tendríamos mucha razón. Pero la fe nos dice que el prójimo es Jesús, y no por 3 días, sino por toda la vida. Tenemos aquí al prójimo. No es una aparición furtiva, sino una presencia constante. Con nosotros está Jesús de diversas maneras: en el sagrario para ser nuestro compañero, en la comunión para darnos la vida, en el prójimo para recibir los dones de nuestro amor. Cuando queramos hacerle el bien a Jesús, hagámoselo al prójimo, porque está escrito: en verdad os digo, todo lo que hiciereis al más pequeño de los hombres, a mí me lo hacéis. Mateo 25:40. ¿Cómo nos ama Jesús? Con abnegación hasta el sacrificio. Para darnos la vida, derramó por nosotros toda su sangre. Pasó 33 años en el mundo lleno de íntimos dolores causados por su amor a nosotros. Y todavía, de una manera mística, se sigue sacrificando por nuestro bien hasta la consumación de los siglos. Así nos amó, así nos ama. Pues bien, así debemos amar a nuestro prójimo, sacrificándonos por él. Si Jesús dio la vida por nosotros, nosotros debemos dar también la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 3:16. La caridad para con el prójimo exige en ciertos casos el sacrificio de nuestra propia vida, y en otros por lo menos nos inspira un amor hasta el sacrificio, hasta el heroísmo. Así lo entendió San Pablo cuando afirmaba: todo lo gastaré y me gastaré a mí mismo por vuestras almas. Segunda de Corintios 12:15. Y sobre todo cuando afirmaba que quería ser anatema de Cristo en favor de sus hermanos. En Romanos 9:3. ¿Cómo nos ama Jesús? Con una delicadeza incomparable, porque si alguna cosa distingue el amor que Jesús nos tiene, es esa delicadeza suya, verdaderamente divina. Lástima que nuestra tosquedad no se dé cuenta de todos los tesoros de exquisita delicadeza que Jesús pone en su amor. Solo de cuando en cuando salta a nuestra vista alguno de los rasgos de su delicadeza. Con qué sobriedad nos reprende, con qué discreción parece olvidar nuestras faltas, con qué finura pide nuestro consentimiento para ciertas cosas de importancia. Cómo con profunda penetración conoce todos nuestros gustos, todas nuestras inclinaciones y se acomoda perfectamente a ellos. Y, sobre todo, Jesús no nos lastima jamás, y vaya que a las veces se ve precisado a contradecirnos, que a las veces necesita realizar hondísimas y muy finas operaciones en lo íntimo de nuestro corazón. Pero nunca nos lastima. Su mano es exigente porque nos inmola, porque nos purifica, porque no condesciende con nuestra maldad, pero al mismo tiempo es delicadísima. Nos purifica sin lastimarnos y realiza esas operaciones dolorosísimas sin causarnos el menor daño. Ni las manos de una madre tienen la suavidad de las manos de Jesús.
Así tenemos que amar a nuestro prójimo, con esa finura, con esa delicadeza que tiene Jesús. Claro está que es imposible que nosotros, torpes y groseros, podamos limitar perfectamente la delicadeza de Jesús. Para tenerla sería necesario ser el Hijo eterno del Eterno Padre, haber tomado la naturaleza humana en el seno de la Virgen, ser el Hijo del Padre Celestial y ser el Hijo de María. Pero, en fin, hasta donde podamos, es necesario que imitemos aquella dulzura, es necesario que desbrocemos nuestra grosería y que nos hagamos finos y delicados con nuestro prójimo, porque tenemos que amarlo como Jesús nos amó. Así podríamos continuar analizando el amor de Jesús, descubriendo sus cualidades para aplicarlas al amor que debemos tenerle a nuestro prójimo. Pero basta lo dicho para comprender con qué generosidad, con qué abnegación, con qué delicadeza debemos amar a nuestros hermanos. La caridad para con el prójimo no debe ser fría, ceremoniosa, oficial. No debe limitarse a cumplir con el deber estricto respecto de cada uno de los hombres y nada más. Nuestro amor al prójimo tiene que ser tan ardiente, tan tierno, tan ingenioso, tan sacrificado, que sea un trasunto del amor que Jesús nos tiene. En cualquier situación que nos encontremos con nuestro prójimo, para saber lo que debemos hacer, bastará que veamos lo que nuestro Señor haría con nosotros si nos encontráramos en circunstancias semejantes, y hagamos lo que Él haría. Así aprenderemos a amar al prójimo, y amando al prójimo amaremos a Jesús, y amando a Jesús viviremos en su corazón, y allí encontraremos la paz y la felicidad en la vida presente y en la futura.